en Coahuila es un partido incluyente, es un partido bien organizado, es un partido coherente. Eso el PRI ya no lo es a nivel nacional. Y la explicación de la victoria está en lo local, no está en lo nacional, evidentemente, ¿no? Bueno, porque desde la dirigencia del PRI, dentro del mismo partido, se celebró y se puso como ejemplo de una realidad nacional lo que sucedió en Coahuila. ¿Consideras que no refleja una realidad nacional entonces, No, bueno, que es local? El PAN también festejó que el PRI ganara, igual estaba tan contento porque perdió Morena, porque no ganó nada, que no se dio cuenta de que pues estaba perdiendo su registro también, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? No, pues lamentable, ¿no? Y otra vez, ¿no? Creo que eso te muestra lo que hemos dicho aquí muchas veces, pues el ínfimo nivel que tienen las dirigencias nacionales del PRI y del PAN, ¿no? Pues la del PRI, pues, obviamente colgándose de un resultado local, nadie que esté un poco enterado les cree, y lo del PAN, bueno, pues ya ni lo comentamos, ¿no? Da risa. Experista, querido Aurelio, con la izquierda te saludo porque con la derecha te... Pero con Me parece muy bien, me parece muy bien. Se prendió la mesa, amigos y amigas, y experista, ahora sí que uno de los brazos derechos que tenía Alejandro Moreno Cárdenas lo pone de cabeza, porque hemos visto que en los últimos días, ya un par de semanas, Alejandro Moreno Cárdenas se puso como pavo real, celebrando un triunfo que hay que decirlo. Lo de Coahuila no fue coincidencia, ni mucho menos fue influencia de Alito Moreno, ni del medio nacional. El mismo partido está totalmente desubicado, ni en mismo Coahuila ni Manolo Jiménez lo respaldan, no respetan a Alejandro Moreno Cárdenas y son de los que pidieron que por favor dejara la presidencia, pero bueno, ya sabemos las trucos que se avientan los priistas, que usó también para preservarse e imponerse en el poder hasta que destruya al revolucionario institucional. Veremos cómo se burla Juan Becerra y el mismo Nuño, que no olvidan que la pudrición que existe en el PRI ahora sí que aumentó. Y ahora sí que su perdición está en los próximos años, gracias a la mano de Alito Moreno. Vamos a escucharlo, prestan muchísima atención. Ahorita lo platicamos. Compromisos, pero no vaya usted a creer que va a dejar de venir, ni mucho menos. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública y experista, querido Aurelio, con la izquierda te saludo porque con la derecha te... Pero con me parece muy bien, mi querido Juan. Encantado de estar aquí otra vez. Oye, Coahuila y el PRI, pues mantiene, ¿no?, el Congreso Estatal, el Partido Revolucionario Institucional, y bueno, pues los otros partidos absolutamente nada. ¿Consideras que esto se debe a que es pues el último bastión priista, bueno, junto con Durango, el Partido Lagunero, a que los otros partidos no operaron? ¿A qué consideras este triunfo del que alguna vez fue tu organización política, Aurelio? Mañas, como dice Pedro Miguel. No. Yo digo, ¿para qué el PRI iba a hacer trampas si de todas maneras iba a ganar, no? Mira, yo creo que es muy claro que el resultado refleja una lógica local, refleja un buen gobierno estatal, refleja un Estado que, a diferencia de la mayoría del país, tiene bajo control la violencia, un Estado que está teniendo, a diferencia del país, un poco más de crecimiento económico, y eso se refleja. Pues el gobernador es un gobernador del PRI y la mayoría de la gente está contenta con el desempeño que está teniendo el gobernador y votó así, ¿no? Además de que, a diferencia del resto del país, y en este aspecto son como varias anomalías que tiene Coahuila respecto al resto del país, una muy importante es que el PRI en Coahuila es un partido incluyente, es un partido bien organizado, es un partido coherente. Eso el PRI ya no lo es a nivel nacional. Y la explicación de la victoria está en lo local, no está en lo nacional, evidentemente, ¿no? Bueno, porque desde la dirigencia del PRI, dentro del mismo partido, se celebró y se puso como ejemplo de una realidad nacional lo que sucedió en Coahuila. ¿Consideras que no refleja una realidad nacional entonces, No, bueno, que es local? El PAN también festejó que el PRI ganara, igual estaba tan contento porque perdió Morena, porque no ganó nada, que no se dio cuenta de que pues estaba perdiendo su registro, ¿no?, también, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? No, pues lamentable, ¿no? Y otra vez, ¿no? Creo que eso te muestra lo que hemos dicho aquí muchas veces, pues el ínfimo nivel que tienen las dirigencias nacionales del PRI y del PAN, ¿no? Pues la del PRI, pues, obviamente colgándose de un resultado local, nadie que esté un poco enterado les cree, y lo del PAN, bueno, pues ya ni lo comentamos, ¿no? Da risa. Sí, bueno, pues y de preocuparse, porque me parece que la oposición tiene que ser robusta para que existan los contrapesos, los equilibrios democráticos que cualquier, pues ahora sí que democracia requiere para su buen funcionamiento, ¿no? Contrapesos políticos, equilibrios, cosa que yo no veo. Sigo sintiendo que pues la oposición tiene un enorme pendiente con el pueblo de México. ¿Tú qué opinas? Obviamente, aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que los malos gobiernos de Morena puedan seguir más o menos caminando sin tantas dificultades, en parte, tiene que ver con que hasta el momento la oposición ha presentado, primero, pocos argumentos sobre lo que está haciendo mal Morena, y todavía menos alternativas que lleguen al corazón y a las mentes de la mayoría de los mexicanos. Y claramente donde menos ha sucedido esto es en el caso del PRI y el PAN. Déjame ponerte un ejemplo que hoy estamos viviendo. Ve
el desastre en el tema educativo. Un desastre que además está por todos lados. Tenemos la caída en las coberturas, que es inédita. Durante 100 años crecieron las coberturas educativas en este país, gana Morena y se caen las coberturas educativas. Tenemos el problema con los libros de texto, la desaparición de las escuelas de tiempo completo y tenemos hoy la evidencia, el enorme problema sindical, particularmente con la coordinadora, que es un problema que autogeneró Morena. El enorme problema del sistema educativo a lo largo de las décadas fue que los líderes sindicales controlaron la carrera profesional de los docentes. ¿Qué significa esto? Significa que controlaban los ingresos, las promociones y los salarios. Y utilizaban esto de manera clientelar. ¿Qué significa? Que condicionaban el que pudieran tener estos beneficios los docentes a que hicieran trabajo político para el sindicato. En el caso del CENTE, con ese, el grandote, movilización política que la hicieron por el PRI, después por el PAN, y la coordinadora centralmente de protesta, aunque también electoral. Eso, cuando hicimos la reforma educativa, se acabó. Creamos una nueva institución del Estado mexicano que se llamaba el Servicio Profesional Docente, que separó la carrera de los docentes del control sindical. Y entonces hicimos a un lado a los líderes sindicales. Los docentes ganaron sus plazas, ya no por el líder, sino por ellos mismos, en concursos nacionales abiertos y transparentes, lo mismo que las promociones y los aumentos salariales. Y eso, liberó a los docentes del yugo sindical, les permitió tener una carrera docente, mejoró la calidad de la educación y los líderes sindicales perdieron poder porque ya no podían movilizar a los docentes. ¿Fue punitivo a los maestros, Aurelio? No, por supuesto que no. Al contrario, los liberó. ¿Se sancionaba, buscaba sancionar, por ejemplo, si los maestros como los integrantes de la CENTE faltaban a las clases, Aurelio? Claro, porque eso protegía el derecho de las niñas y de los niños. La razón de ser del sistema educativo y de los docentes es que puedan educar a las niñas y a los niños. Y por lo tanto, parte de la reforma educativa, la reforma educativa protegía el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad. Parte de esa protección es que cuando un docente falta de manera injustificada, tenga una sanción. Si tú faltas injustificadamente a tu trabajo, hay una sanción. Por eso le sucede a todos los mexicanos. Eso no es punitivo, eso es protección a las niñas y a los niños. Pero déjame continuando. Está rápido. Oye, la reforma educativa de ustedes, que además tú eres el creador de esa reforma, eras secretario de Educación Pública, no es lo que hizo enojar a la CENTE, a los maestros de la coordinadora en 2018, lo que no te convertiría entonces a ti en el creador del poder, sea cual sea que hoy tiene la CENTE. No, Juan, al revés. Ajá. Claro que los líderes estaban furiosos porque les quitamos el control sobre la vida profesional de los docentes, pero al quitárselos, cayó su poder. Dejaron de movilizar docentes. Cuando inició la reforma educativa, como tenían tanto poder, podían movilizar 80,000 maestros y traerlos a la Ciudad de México. Cuando acabamos la implementación de la reforma, movilizaban a mucho menos de 10,000 y ya no los podían traer a la ciudad porque perdieron el control sobre las plazas de los maestros. Los maestros tomaron el control de las plazas porque las ganaban ellos y dejaron de tener poder político. ¿Cuál fue el problema y por qué se empoderaron? Porque en 2019 el expresidente López Obrador echó abajo la reforma educativa y les regresó a los líderes sindicales el control de la vida profesional de los docentes y los volvió parte de su coalición gobernante. Al CENTE con ese, por eso hoy, como en los viejos tiempos corporativos, el líder del CENTE es senador por Morena, y en el caso de la coordinadora, también para que movilizaran a favor de Morena. Los diputados de Morena vienen muchos de la CENTE. Ahora, ¿cuál es el...? Queda medio minuto. En medio minuto te digo, este problema que autogeneraron. Y el gobierno de México dijo, ya nos vamos a reunir con la CENTE y nos vamos a ir a los estados a hablar directamente con los docentes. ¿Cómo ves eso? Mira, ojalá lo logren, pero el problema que tiene la presidenta Sheinbaum es que les ha entregado todo y López Obrador le heredó el haber tirado la reforma educativa y con un agravante más. Pero haberles entregado parte de su coalición gobernante por eso están es el CENTE y la CENTE. Entrega lo que piden, porque es imposible. No, Juan, porque quieren más. Les regresaron el control de la vida de los docentes y el problema que va a tener la presidenta es que su coalición es el CENTE y la CENTE. Quiero ver que los corte. Ojalá. Hablamos la próxima semana. Encantado. Volvemos. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Aurelio Nuño hablando mal de su expatrón Alejandro Moreno Cárdenas. Tampoco sorpresa para nadie. Aurelio Nuño, como no le dieron una plurinominal, pues anda muy enojado con el revolucionario, lo que queda institucional. Y no justifico a Alejandro, pero bueno, Alito Moreno cada vez tiene tiene menos participaciones como plurinominales. Sabemos que no gana ninguna elección y entonces necesita todas ellas para protegerse él y a todos sus aliados, que son unos impresentables corruptos que todos nosotros conocemos. Esperemos que algún día llegue la reforma electoral, que se elimine el manto protector, que para la función que tenía, funcionaba para gobiernos priistas y panistas, porque recuerden que hacían con los que eran ahora sí que en ese momento eran oposición, que de repente ya no los veías nuevamente, y en este caso del 2018 a la fecha eso ya no existe, pero hay que decirlo, lo utilizan muchísimos corruptos del PRIAN, donde les sirve para protegerse de que no los puedas tocar con el petróleo rosa, y son unos corruptos impresionantes. Pero bueno, ya lo escucharon cómo Juan Becerra se ríe, Aurelio Nuño lo celebra, Alito, ¿qué celebras? Tú no ganaste nada.
Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.